Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre y hoy nos rompemos la camiseta porque cuando se publique esto habrá pasado un tiempecillo, no mucho, pero ha habido el fallecimiento de Hulk Hogan, de este leyenda de la lucha libre, del wrestling. Bueno, no solo del wrestling, porque y ahora lo hablaremos un poquito, pero es que Hulk Hogan era a todas las fronteras conocido, porque era, yo creo que junto a John Cena, La Roca y algún otro luchador, pero muy poquitos, eran de esos luchadores que tú los conocías, aunque no conocías el mundo de la lucha libre. Porque todas las películas que estuvo, todos los productos, todo tal, por ejemplo, hace poco estuvo con Donald Trump haciéndole la campaña electoral y intentando, porque casi no podía ni romperse la camiseta al hombre. Hombre, tenía 71 años ahí ya el hombre, estaba ya bastante mayor. Y más que hacer un repaso a toda su carrera, que ya esto daría para no para un podcast, sino un montón, pero ya aquí lo he mencionado alguna vez, porque a ver, el hombre ha hecho cosas buenas y ahora las mencionaremos y cosas en su carrera, pero también tiene entre otros méritos chivarse de que ya lo mencioné en el podcast sobre la lucha libre y los sindicatos, pues a Jesse Body Ventura se chiva a Vince McMahon y Vince McMahon le despide, echa un montón más porque Jesse Body Ventura quería hacer el primer sindicato de luchadores en Estados Unidos. Y entre otras cosas, claro, porque Hulk Hogan a lo largo de su carrera tiene muchas cualidades, pero una de ellas no es ser generoso. Siempre miraba por sí mismo y siempre a todos los compañeros, a todos los que podía, los pisaba para llegar y él siguiendo cobrando el máximo posible. Porque, claro, si había un sindicato, quiere decir que el que cobraba más iba a cobrar menos, porque se iba a repartir todo para el resto. Entonces, por eso se cargó este sindicato de luchadores y otras más tropelías que hizo. Porque no prácticamente a lo largo de su carrera no dejó prácticamente a ningún luchador que le ganara limpiamente, que tal, siempre esos politiqueos que había en backstage. Uno de los luchadores más famosos y una de los luchas más famosos en la época de Telecinco, que algunos vivisteis, es cuando contra el último guerrero pierde, pero cuando está ya perdiendo y ya la cuenta de tres, él como levanta al último guerrero en plan que no he perdido, que no he perdido siempre. Incluso cuando perdía, tenía esas cosas y esas cosas feas que en la mayoría de luchadores no hacen y está muy mal, porque por encima de que esto sea un deporte de contacto, aunque sea un deporte guionizado y tal, está el compañerismo. Entonces, hay ciertos detallitos y cosas que se ve a través de las cámaras que está feo hacerlo. También he de decir que en este podcast que se habla mucho de Japón y México, Hulk Hogan, la gente piensa que no, pero Hulk Hogan tuvo una carrera, sobre todo antes, luego también tuvo algo en giras y tal, pero antes de ir a WWF, o en la época, porque ahora esto os va a sonar muy loco, pero en la época de WWF, la empresa de lucha libre, no la empresa de la ONG del Pandita, en esa época, pues Hulk Hogan y otros luchadores, porque no fue el único, Vince McMahon le daba permiso para hacer giras por Japón, por México, por otros países, o sea, y podían hacer giras, incluso llevarse el campeonato que tuvieran, en este caso cuando Hulk Hogan era campeón mundial y se la podía llevar a otra empresa de México. Claro, ahora nadie nos lo imagina que Roman Reigns cuando era, o Cody Rhodes, o John Cena, que es ahora el campeón mundial, nadie se imagina que se lleve el campeonato a hacer giras por otras empresas o por otros continentes. Nadie se imagina que lo haga eso. O sea, lo tiene que hacer en un show que sea de la propia empresa de WWE. Pues Hulk Hogan tuvo giras, por ejemplo, en México, en el torneo de Cuatro Caminos. Es que hay combates que solo ven los cuatro luchadores que estaban en ese combate. Hay un combate en el que estaba en una esquina Canet, en otra estaba Hulk Hogan. Canet, una leyenda, alguna vez le dedicaremos aquí un podcast o varias, porque es una leyenda que poco se le reconoce el papel que ha tenido en la lucha libre mexicana. Y en la otra esquina estaba Andrés el Gigante, que también es muy conocido. Si habéis visto alguno la película La Princesa Prometida, pues ese es este actor grandullón, pues que es un luchador bastante famoso y conocido también, que por cierto, Andrés Gigante, cosa que Hulk Hogan no llegó a hacer, Andrés Gigante sí llegó a luchar en España, sobre todo antes de WWF, llegó a hacer giras y tal, y llegó a luchar en España, pero Hulk Hogan también, dalo como estas cosas que estamos contando un poquito de la biografía de Hulk Hogan, pues no llegó a luchar en España, aunque en la época, por ejemplo, de Telecinco hubo dos shows de WWF y Hulk Hogan seguía en WWF,
Pero Hulk Hogan no fue a estas giras. O sea, muchas de estas giras que hacían, Hulk Hogan decían, yo soy el main event, solo voy a ir a WrestleMania, Royal Rumble y algún show más. Pero en estas giras que hacía por Europa, Hulk Hogan no estuvo. Así que como dato curioso, que Hulk Hogan nunca llegó a luchar en España. Cosa que, por ejemplo, el último guerrero sí hizo, porque se llegó a retirar. Recuerdo que es que esto cada vez que lo pienso me explota la cabeza. En el año 2008, el último guerrero tiene su última lucha en España retirándose. O sea, cada vez que lo pienso y el estado en el que estaba el hombre y tal, y bueno, es algo muy loco. Pues eso, Hulk Hogan, volviendo un poquito al tema de México, este combate legendario, pero luego tuvo combates contra otra gente, los villanos, contra gente que estaba en esa época y hacía sus giras y tal. He de decir que si buscáis en internet, porque internet en unas cosas es bueno buscar, pero para otras cosas como el tema de lucha libre, os pone datos de que no, de que solo tuvo 2 combates y tal, pero yo por ejemplo, algunos los sé porque los he visto y algunos los tengo en casa de mis padres y tal, incluso en una nube digital, porque yo en mi época que empecé a engancharme a la lucha libre de nuevo y a la lucha libre mexicana sobre todo, esto es súper friki, pero viene al caso. Yo, a un señor de México que tenía un montón de luchas de los 80, de los 90, de los 70, me mandaba los DVDs por correo, se los compraba, o sea, y tal. Y yo tengo luchas de Hulk Hogan contra gente como Mil Máscaras, gente como el Hijo del Santo. Ya digo, los villanos, los brazos, toda esta gente que hacía esas giras por México. Entonces, era un luchador que, a ver, a nivel cuadrilátero, Hulk Hogan nunca ha sido un portento. Técnicamente, yo creo que no entraría en un top 100 de mejores luchadores técnicos, ni siquiera en un 500 o en un 1000. Porque era lo que era un luchador súper físico, pero es que, a ver, en esa época, en los 80, porque, bueno, él empieza en los 70, luego en los 80, tiene su apogeo en los 80 y los 90, lo que se llaman a luchadores muy altos, con un gran físico, mucha musculatura. En esto hay que hacer un inciso. La musculatura de Hulk Hogan, que siempre decía, tomaros vuestras vitaminas y vuestros zumitos. Claro, que son las vitamitas y los zumitos, anabolizantes y otras sustancias. Y ¡ay, qué barbaridad estás diciendo! Hombre, una de las cosas más famosas en la vida de Hulk Hogan es el famoso juicio de los anabolizantes. Y él ahí aceptó y dijo que sí tomaba anabolizantes. Entonces, si él lo dijo delante de un juzgado y dijo que sí, o sea, no vamos a llevar la contraria al propio Hulk Hogan. Y aquí tengo que partir una lanza a favor de Hulk Hogan. Era limitado, pero no tanto, porque yo he visto estas luchas en México, he visto luchas en Japón, que hace también en los 70, los 80 y algunas en los 90, y no lo hacía mal. O sea, lo que pasa con otros luchadores, como ha pasado con John Cena y con otros. A ver, si, y incluso ya Goldberg, mucha gente critica a Goldberg, pero es que Goldberg, si le dices, haz 4 movimientos y no le sacas de ahí, prácticamente, pero Hulk Hogan sí tenía una base de lucha olímpica, sí tenía unos movimientos, sí tenía un poquito lo que muchos luchadores no saben a veces, que tú le sacas de 5 movimientos y no salen de ahí, pero Hulk Hogan, yo le he visto sus luchas en México y en Japón, y es que el tío, contra Gnocchi, contra gente como Masaru Chono, contra Misawa, o sea, hay combates contra Misawa, cuando Misawa era Tiger Mask, Misawa, mi luchador favorito de todos los tiempos, una leyenda, unos combatazos, pues daba combates muy buenos. También os digo que Misawa es como un poquito, en la actualidad, Bryan Danielson, anteriormente Kurt Angle o también ahora Zack Sabre Jr. Es que esta gente le saca un buen combate hasta una piedra. Y en Japón Hulk Hogan destacó bastante. O sea, yo creo que si no hubiese tenido todo el tema de la Hulkmanía, todo el tema este de que en WWF explotó tanto, luego las películas y todo esto, el tema, yo creo que probablemente se podía haber quedado en Japón, con gente como que en esa época estaba en Japón, como Stan Hansen, que es una auténtica leyenda, Stan Hansen, uno de los mejores luchadores. La gente a veces cuando dice mejores luchadores extranjeros que ha estado en Japón, dice nombres como actualmente Will Ospreay, Zack Sabre Jr., Kenny Omega, pero es que Stan Hansen es que es una barbaridad. Si a poco que veáis algún combate suyo contra Misawa, contra Akira Taue, contra Kawada y otros luchadores, contra Kenta Kobashi, es que es una auténtica barbaridad los combatazos que te daban. Y hay combates de Hulk Hogan contra Stan Hansen en Japón muy buenos. Ya os digo que Hulk Hogan, como todo, había que darle su tiempo, su tal, pero cuando empezó a coger la fama, pues ya el tío se le subió un poco y ya decía, estos movimientos para no lesionarme, para seguir ganando dinero,
tal. Entonces, un poquito ese mal wrestler, que en teoría esa fama que se le carga encima, y no es tan mal wrestler. Lo que pasa que el 99% de combates que la gente ha podido ver de Hulk Hogan son combates en los que físicamente y de técnica son muy pobres. Uno de los combates más famosos es contra Andel Gigante en la WrestleMania 3. Spoiler, no fue el primero que le hizo el body slam a Andel Gigante, pero es que luego te miras la historia, es que no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, porque se lo hizo Canet, se lo hicieron otros luchadores. Es más, en España, cuando Ander Gigante estuvo en España, hubo gente que le hizo un body slam. Entonces, Hulk Hogan era el último prácticamente. Esto es como Colón. No, Colón fue el primero que llegó a América. No, hombre, si llegaron los vikingos, si llegaron los otros y tal, si fue el último, pues esto es un poquito. Todo se ha quedado siempre que Colón fue el primero, pero Hulk, pues, y pues con Hulk Hogan pasa igual. Fue prácticamente el último. Pues este combate, ya os digo, contra Andel Gigante, que técnicamente es muy pobre, pero por el tema de que estuvo en Los Ángeles con más de 70.000 personas de público, de toda la gente ahí gritando y tal, pues ha creado esa fama y tal, pero luego realmente tú te ves el combate en sí y es que, madre mía, es que yo he visto muchísimos más combates en empresas aquí independientes en España y otros lados que están mucho mejor que esto. Lo que pasa es que a veces el aura, la fama y todo esto. Y eso, en Japón tuvo una carrera a destacar, bastante buena, que si no hubiese seguido la WWF, probablemente hubiese seguido en Japón. Y a destacar también que ya cuando deja WWE en el año 2003 y tiene un combate en Japón, que claro, todo el mundo recuerda este combate porque después del combate el señor Jeff Jarrett le pega un guitarrazo porque es que Hulk Hogan todo estaba montado y firmado, pero a ver, Hulk Hogan es experto en cuando a él le convenía, era experto en los contratos, sí, el poder creativo. Esto, por ejemplo, en el WCW llevó prácticamente que dejar de existir, porque cualquier decisión creativa de la empresa en el contrato lo ponía, estaba firmado, tenía que pasar por las manos de Hulk Hogan. O sea, imaginaos qué locura a un luchador darle todo ese poder de dirección, de tal, de los guiones, de absolutamente todo. Es que se le fue de las manos. Y es que Hulk Hogan a lo largo de su vida ha demostrado que sí, el ego y tal, muchas cosas, la gente le seguía, todo el tema de la Hulkmanía, pero es que como booker o como directivo, como hacer guiones o todo esto, historias de wrestling, es que era fatal. Todas las historias que hizo en la WCW, es que madre mía, al principio la NWO era buena, pero luego llegó un momento que eso se empezó a liar, y es que no había quien aguantara eso. Pues en TNA, que la historia original es que en TNA fuera Hulk Hogan 2003, pero ¿qué pasa? Que a Hulk Hogan no le dan dinero suficiente, hace la típica de sí, voy a TNA, pero en el último momento dice, o me das este dinero o no me presento al show. Claro, Jeff Jarrett, que ya se sabía el negocio, dijo, ah, sí, pues no te presentes al show, muchas gracias, pero no contamos contigo porque este chantaje no lo queremos. Entonces Hulk Hogan no fue en 2003 a TNA. ¿Qué pasó? Que a partir del 2010 sí va a TNA, por el camino todo esto está en WWF, luego va a WCW, luego le deja la empresa, es que iba donde más le convenía y por el camino, por ejemplo, tuvo su carrera de Hollywood. A ver, tuvo películas y tal, como curiosidad, Hulk Hogan sale en la película de los Gremlins. O sea, hay una escena y tal que sale hablando a los espectadores como si rompiendo la cuarta pared, haciéndose un Deadpool ahí. Entonces es bastante curioso. Sale en el equipo A, que hay capítulos muy graciosos, haciendo de sí mismo. Sale en Texas Ranger Workers, sale en Los Vigilantes de la Playa, también haciendo de sí mismo. A ver, en películas, intentó ver películas como North Horror Barres, otras películas, pero realmente no se le daba bien. Igual que, por ejemplo, The Rock tampoco es buenísimo actor, pero sí se ha tenido su éxito. Incluso Batista y otros luchadores que luego han sido actores. Pues Hulk Hogan, a ver, le contrataban y todo por las películas porque tenía muchísimo tirón, pero luego como actor y como tal, es que madre mía, no había quien viera esas películas. Pues por el camino va y viene de empresas de lucha libre, tiene polémicas porque él quiere hacer lo que quiere. Hay un combate que es bastante contra Shawn Michael, que Shawn Michael, haciendo lo que hacía Hulk Hogan, que Hulk Hogan decía que ese combate lo tenía que ganar él sí o sí,
¿Qué hizo Shawn Michaels durante todo, que ya era perro viejo, durante todo el combate? Exagerar los movimientos de una manera, a lo mejor le tocaba un poco con el dedo y el hombre empezaba a saltar, haciendo en plan, sí, me quieres tal fastidiar y tal, pues te voy a fastidiar yo a ti, Shawn Michaels, a Hulk Hogan. Y es esos momentos 2005, 2006 que tiene el combate contra Randy Orton. Antes, unos años antes, había sido campeón mundial Hulk Hogan contra Undertaker y Triple H. Y esa época en la que, bueno, luego se sale de la empresa y antes de llegar a la parte de TNA, pues tiene una parte muy curiosa que hace su propia empresa de lucha libre y hace una gira por el mundo, entre otros lados por Australia. Pero claro, era una empresa en que tenía gente que había salido polémica de WWE, como Mr. Anderson, como Umaga, que ahora lo mencionaremos, porque lo que pasó con Umaga y Hulk Hogan, madre mía, con Ric Flair. Es que Ric Flair, estamos hablando en el año 2009 y en el año 2008 Ric Flair tiene su último combate en WWE oficialmente, supuestamente era su retiro contra Shawn Michaels, pierde, se tiene que retirar, pero Ric Flair, que sabemos que se vende muy fácilmente, porque si te digo que otra empresa te ofrece una millonada, vale, pero es que Hulk Hogan, su empresa era chiquitita y no le ofrecía una millonada. Entonces se fueron a hacer shows en Australia con los Nasty Boys, con Brutus Beefcake, el Barbero, con todos los luchadores que tenían 50, 60 años, hacía años que algunos ni luchaban, estaban súper acabados. Eran una empresa que eran los amigos de Hulk Hogan, que tampoco, normalmente también hacían sus cosas y tal. Y luego era SWE, gente que había salido por tema de WWE, la mayoría por tema de drogas y por otras cosas. No eran luchadores que habían salido por ser muy buenas personas y demás. Pues uno de ellos era Umaga, y Umaga en esta gira que hacen por Australia, que tenía sus combates, que se llegó a cambiar el nombre a Fatu, a su nombre original, pues resulta que un día, pues digamos que le llamaron a la puerta del hotel, oye, Umaga, venga, que tenemos que salir, que tenemos que salir, que tenemos que salir. Pues a Umaga le dio un ataque al corazón porque no podía más. Tenía un tema de adicciones y tal, que es que por eso le echan de WWE. Y en vez de meterse en un centro de internamiento, yo con todo pero es que lo peor que puedes hacer es irte a la empresa que montó el Hulk Hogan. Porque es que Hulk Hogan, el tema de anabolizantes y el hecho de Claden y todo, es que tenía prácticamente una farmacia, tenía una serie de médicos y gente que le recetaba unos fármacos y unos anabolizantes, que era una farmacia con patas. Entonces, claro, meterte ahí cuando tienes esa adicción y esos problemas de salud, pues el pobre hombre pues acabó como acabó y acabó con los dos pies por delante. Entonces, la carrera de Hulk Hogan y toda la gente que se ha rodeado, es que tiene un montón de gente conocida que se ha rodeado de él y ha acabado como ha acabado. También os digo que en el mundo del wrestling es algo bastante habitual. Si os fijáis, la gente que fallece por ataques del corazón y tal, pues este motivo de anabolizantes es bastante fuerte. Pues eso, Hulk Hogan, después de este fracaso de empresa, porque después de que muriera durante la gira Umaga, pues obviamente cancelan la gira, porque claro, cancelan la gira y Hulk Hogan, ¿qué dice? Bueno, pues ahora que está arrancando, recordábamos que tenía esos años de Kurt Angle, de Sting, de G-Styles, de otra gente, Samoa Joe, pues dice tenía, uy, si Hulk Hogan estuvo en el CW y casi la hunde porque tomaba decisiones y tal y eran muy malas. ¿Qué vamos a hacer? Le contratamos a sus amigos como Eric Bishop, a Jimmy Hart, contratamos a Kevin Nash, a Scott Hall, a toda esta gente y les damos poder creativo. ¿Qué puede salir mal? Pues todo, absolutamente todo. Tenían, como digo yo, es como las cucarachas, no va a dejar de existir jamás porque es irreductible, porque le ha pasado de todo y sigue ahí existiendo. Pero es que la que liaron en esos años 2010, 2011, Hulk Hogan, con unas historias absurdas, pero absurdas. El hombre que volvió a luchar en esos años y ya estaba el hombre que no podía prácticamente moverse en el ring, hacía unos movimientos muy lentos y tal, y es que era patético prácticamente. Y ese poder creativo, que claro, las historias, ¿quién las hacía? Hulk Hogan. Entonces, ¿quién iba a ganar las historias? Hulk Hogan. Pero claro, que Hulk Hogan tenía combates en las que ganaba a gente como AJ Styles, que estaba en lo mejor de su vida. Imaginaos que ahora, por poneros un ejemplo, John Cena no es el mejor ejemplo, pero otro luchador un poquito más mayor que siga luchando, Ricky Steamboat, que sigue en vida y luchó hace poco,
Pues Ricky Steamboat lucha contra Gunther, el campeón de WWE, y le gana. Pues claro, eso no sería normal. Pues esa época todo el poder que tío, ya digo, es que a lo largo de su vida Hulk Hogan siempre ha mirado por él y por los suyos, prácticamente para llevarse contratos, llevarse tal. Y aunque el hombre, ya un poquito finalizando este especial de Hulk Hogan, fue un icono en el tema de la lucha libre, seguidos por un montón. Es que en la época, todos los muñecos que se vendió de Hulk Hogan, muñecos de estos que había, articulados, muñecos de peluche, todo el merchandising, todas las camisetas, ¿no sabéis? Todo lo que se vendía de ellos, que probablemente esto es como todo. Ahora que se ha muerto Hulk Hogan, se suba en el mercado. A lo mejor una camiseta ahora de Hulk Hogan en el Wallapop te cuesta una barbaridad. Pero fue un icono a nivel no solo de wrestling, a nivel patriótico. Recuerdo que en la época de la guerra de Irak, él salió y luego tuvo incluso un combate contra un supuesto, porque está todo esto en un montaje, pero un supuesto americano que sabía el bando iraquí, y él siempre decía esto de América primero, de tal, súper patriótico, y vendía eso. Por eso te digo que en el tema de promos, no, es que Hulk Hogan tenía muy buen micro, pero qué buen micro, si decía brother, que ahora los chavales de ahora le han copiado y ahora todos dicen, en vez de brother, bro, pues tú te miras cualquier discurso y promo de Hulk Hogan y cada 20 segundos, y no estoy exagerando porque a veces menos, you brother, no sé qué brother, tal, claro, te dice, cuando la gente dice que Hulk Hogan hace las mejores promos de la historia, dice, pero tú has escuchado a Shawn Michaels, tú has escuchado incluso a Undertaker cuando ha dado promos, incluso te puedo poner a miles de luchadores que dan mejores promos que este hombre. Entonces tenía un micro muy básico y decía América lo primero, viva los americanos, no sé cuánto, 4 frases que tenía, y la gente le seguía como papagayos. Yo creo que en el wrestling de hoy en día Hulk Hogan no hubiera tenido el éxito que tuvo, pero bueno, fue un icono, hizo que empresas como la WWE que hicieran muchísimo, un montón de cosas, entonces por eso ha sido un icono. Luego ha tenido bastantes sombras, porque su sombra es bastante alargada de todas las cosas malas que ha hecho a lo largo de su vida y su carrera contra muchos compañeros y mucha gente. Así que nada, aquí os dejo la vida de Hulk Hogan, de American Dream, y nos vemos en siguientes podcasts y adiós.